Si analizamos la siguiente situación que nos dice, si se viaja de México a Veracruz, cuya distancia aproximada es de 400 kilómetros, a una velocidad de 80 kilómetros por hora, y si se han recorrido 50 kilómetros, realice una tabla y gráfica que muestra la distancia recorrida cada hora e indica en cuánto tiempo se llega. Bueno, aquí lo que nos están pidiendo es que realicemos una tabla en base a la velocidad y a la distancia, pero sobre todo nos dicen que de cada hora. ¿Qué quiere decir? Obviamente nosotros empezamos a recorrer y cuando lo empezamos de cero. Después podemos calcular para 1, 2, 3, 4 y vamos a llegar a 5 horas. De modo que aquí lo que podemos observar es que lo que tenemos que calcular es la distancia. Desde la materia de física sabemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. De modo que entonces aquí nos dice que la distancia es igual a la velocidad, que son 80 por el tiempo. Pero como estamos viendo, el tiempo puede ser cualquier número, entonces ponemos que lo multiplicamos por el tiempo. De hecho, lo podemos poner entre paréntesis para hacer esa indicación. Pero aquí nos están haciendo otra indicación más, de que ya se recorrieron 50 kilómetros, entonces a la distancia que vamos a recorrer en diferente tiempo hay que sumarle los 50 kilómetros que ya tenemos aquí. Si observamos, simple y sencillamente estamos viendo que se trata de una representación lineal, no proporcional, es una variación lineal. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, si yo comparo la expresión particular para este problema y lo comparo con la representación de una línea recta, pues me doy cuenta simple y sencillamente que en este caso el tiempo corresponde a x. Es importante hacer este señalamiento para delimitar dónde están mis ejes y dónde voy a graficar cada uno de los parámetros que yo obtenga. Y por lo tanto, la distancia es y. Aquí la tenemos, distancia es y. Simple y sencillamente, ¿qué hago? Bueno, pues yo empiezo a calcular. Mi velocidad es 80, pero ¿qué sucede cuando el tiempo es 0? Entonces me queda 80 por 0, pues es 0, y más 50, pues me van a quedar los 50. Quiere decir que cuando no he recorrido o todavía no empiezo a contabilizar mi desplazamiento con la velocidad de 80 kilómetros por hora, pero ya recorrí 50 kilómetros, pues mi distancia van a ser 50. Obviamente, si yo ahora calculo para una hora, pues voy a obtener 80 por 1, 80, más 50 es 130. Mi siguiente tiempo ahora es cuando 2 horas es 80 por 2, 160, más 50, 200, 210. Mi siguiente parámetro es 80 por 3 más 50 y me da 80 por 3, 240 más 50, 290. El siguiente es 80 por 4 más 50 y 80 por 4 me va a dar 320, más 50 me va a dar 370. Y finalmente, si yo hago 80 por 5 más 50, me va a dar 450. Como la distancia es en kilómetros, todos estos van a ser en kilómetros y corresponden a estos valores en nuestra tabla. Sin embargo, observemos lo siguiente. La distancia entre México y Veracruz es 400 kilómetros. Y aquí en 5 horas llegamos a 450, lo que quiere decir que ya nos estamos pasando de la distancia en 5 horas. Entonces, exactamente en cuánto tiempo nosotros vamos a llegar. Bueno, simplemente sabemos que la distancia la calculamos haciendo 80 por el tiempo más los 50 kilómetros que ya recorrimos. Con esto calculamos la distancia, pero la distancia total sabemos que es igual
a 400. Entonces, si observamos, estamos convirtiendo nuestra ecuación en una ecuación de primer grado, en donde nosotros simplemente despejamos. X es igual a 400. El 50 que está sumando pasa restando y el 80 que está multiplicando pasa dividiendo. En el momento en que nosotros restamos y después dividimos, obtenemos un valor de 4.3 y como X es el tiempo, son 4.3 horas. De modo que exactamente a una velocidad de 80 km por hora y recorriendo una distancia de 400 kilómetros, vamos a llegar a Veracruz en 4.3 horas. Ahora, si ya tenemos nuestra tabulación, nuestra tabla, lo que podemos hacer es la gráfica. De modo que ya lo habíamos analizado, en X está el tiempo medido en horas y en Y la distancia en kilómetros. Tenemos nuestras coordenadas. Primero dice que es 0 y 50. 0 en X no hay nada, pero sí hay 50 en Y. La siguiente es 1 y 130. Aquí está el 1 y aproximadamente 130 nos queda por aquí. El siguiente es 2 y 210, que nos estaría quedando aproximadamente por aquí el punto. El siguiente es 3 y 290, que nos estaría quedando aproximadamente por aquí. El siguiente es 4 y 370, que nos estaría quedando aproximadamente por aquí. Y finalmente 5 y 450, 5 y 450, y nos quedan nuestros puntos de esta manera. Ahora, si los unimos en el mismo orden en el cual los ubicamos, vamos a obtener que la gráfica que describe este movimiento, pues sí, efectivamente es una variación lineal, porque es una línea recta. Recordemos que no es una variación directa, porque no empieza en 0 en el origen. Empieza en cualquier otro punto diferente del eje Y. Por eso se le llama variación lineal, pero no es variación proporcional. Y es así como podemos calcular este tipo de situaciones.